Librado Cruz, Epifanio Robledo, Angélica del Carmen Casas López, Ricardo Rodríguez Vargas, Lidia Jiménez Rosales, Oliverio Calderón Ruiz, Oliverio Calderón Jiménez en su 12 aniversario, José Guadalupe, José Patricio y Vicente León Mondragón Ruiz, Josefina Ruiz Trejo, María Montserrat Ocaña Mondragón, Mercedes Rivero Soto, Sara Vargas Hernández, Amalia Navarro Quirós, Pío Martínez, Graciela Murguía Maya, Deyanira Barragán Méndez, Juan López Piña en su 14 aniversario, Mercedes López Castilleja al 9º mes, Marco Antonio Delgado Hernández al primer día, y las ánimas del purgatorio. Pedimos por la liberación y sanación de Cecilia, Javier, Luz María y Ángel Mondragón Ruiz, Gabriela y Regina Morales Adame, Mauricio y Gilberto Morales Mondragón, Santiago Morales Zaragoza, César Eduardo Franco Yáñez. Pedimos por la salud de Willy Ortega, Silvia Marcia Montes de Oca Guerrero, Alfonso Miranda y los demás enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad. Encomendamos a Dios a todas aquellas personas que han solicitado que recemos por ellas. Ofrezcamos esta Santa Misa por sus necesidades. También damos gracias a Dios por aquellas personas que quieren socorrer con nosotros para que Dios corresponda a su oración. Y ahora vamos a ponernos en la presencia de Dios, reconociendo que en nuestros límites nos hemos apartado de su voluntad por nuestra fragilidad, hemos traicionado esta alianza que tenemos con Él. Le pedimos que nos perdone y nos ayude a cambiar, a ser mejores Jesús. Tomamos nuestra hojita, vamos a responder al diálogo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos, Señor, tu misericordia. y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo
Cada quien en su corazón, dígale a Dios los motivos por los cuales ha venido a esta Santa Misa. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Siracide. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos de los huérfanos ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanecer sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está lejos de sus fieles. El Señor está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor está lejos de sus fieles. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios los resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que le invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien,
¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros han resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recibamos con fe los mensajes que hemos escuchado a través de la lectura de los libros santos. En este domingo
En toda la Iglesia se reza por las misiones, por los misioneros y las misioneras que llevan el Evangelio a otros pueblos y que a veces lo hacen con serias dificultades, para que Dios los ilumine, los acompañe y les dé fuerza. Hemos leído en la segunda lectura, un encargo a anunciar el Evangelio. ¿Qué Evangelio hay que comunicar? Creer que Jesús es el Señor y creer que resucitó de entre los muertos. Hermanas y hermanos, esta es la causa de salvación. Hay que creer en Jesús muerto y resucitado. Hay que creerlo y proclamarlo con la boca y también en el corazón. Por eso, en lo exterior y en lo interior, hay que vivir como creyentes en Jesús. El que cree en Jesús lo anuncia con su boca, porque hay todavía muchas personas que no creen en Él, y por eso el apóstol San Pablo dice: ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay quien se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes le anuncien si no son enviados? Hermanas y hermanos, hay que reconocernos todos los creyentes de Jesús como enviados a anunciar su Evangelio. Ahora, ese Evangelio, esa buena noticia que se comunica, tiene contenidos muy precisos. Sin duda, lo central: Jesús murió y resucitó. ¿Y cómo hay que vivir la vida si creemos en Jesús? En el párrafo que leímos del evangelista San Lucas encontramos una forma de vivir esa vida como creyentes en Jesús. Este pasaje es un texto, una enseñanza que encontramos cuando Jesús se dirige en viaje hacia Jerusalén y a punto de llegar a Jerusalén. Instruye a sus discípulos y a la gente con una parábola, con una comparación sobre la forma de orar. ¿Cómo habrá que hacer oración si somos discípulos de Jesús? En la parábola, en la comparación, se ilustran dos maneras de hacer oración, contrapuestas. Las parábolas permiten comparar pues estas formas un tanto exageradas de nuestra conducta creyente. Jesús compara la oración de un fariseo y la de un publicano. El fariseo, en una sociedad teocrática, esto es importante, donde toda la sociedad está organizada teniendo como valor central lo religioso, y por lo tanto, lo religioso es lo que le da un lugar a las personas en la sociedad, les da un prestigio y les da un honor. Nuestra sociedad ya no está organizada así. Nuestra sociedad se organiza en el fondo con el valor fundamental, que es un valor económico. La economía es lo que en nuestra época prevalece. En la época de Jesús, lo religioso era lo que organizaba la vida
en toda la comunidad, en toda la sociedad. Pues vamos a ver cómo en esa sociedad teocrática la oración está marcada por esos pensamientos, esas ideologías de la teocracia. De ahí que el fariseo, que era una persona que tenía la fama, el prestigio de ser muy religioso, e incluso en su oración él lo hace notar y desprecia a los que no son tan religiosos como él. Comienza despreciando a los que violan los mandamientos de Dios, los ladrones, los injustos, los adúlteros, y luego los publicanos, pecadores públicos, y luego lo que él hace como algo que le da prestigio. Ayuna 2 veces por semana y paga el diezmo de todas sus ganancias. Y así se sentía que tenía todos los méritos delante de Dios, todas las garantías de ser una persona honorable y de grande prestigio. Y lo interesante que se da el lujo de despreciar al otro. Ese publicano, en la parábola, en la comparación, aparece la oración del publicano, del que era considerado como un pecador público porque violaba algunas de esas leyes que habían inventado los maestros fariseos y por lo tanto se consideraba un descartado, un abandonado de Dios, un desprestigiado en la comunidad religiosa. Y entonces oraba con la cabeza baja y se golpeaba el pecho. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Es lo que le puede decir a Dios. Le pide misericordia, que se acuerde de él, porque es pecador. No tiene en sus manos pues los méritos de lo que el otro presume. No tiene algo que pueda decir, esto lo ofrezco y me da un lugar en la sociedad. Se siente casi olvidado de Dios, pero no de su misericordia. Apiádate de mí, que soy un pecador. Después de contar esta parábola, que es una parábola, una comparación, un relato ficticio, entonces Jesús saca la enseñanza, lo que llamamos a veces la moraleja. El publicano, el pecador, regresó a su casa justificado. Regresó como un justo, como alguien que había hecho una oración de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. En cambio, el presuntuoso que se da el lujo de despreciar a los demás, no regresó a su casa justificado. Hermanas y hermanos, enseñanza final: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza la da Jesús para desenmascarar aquellas formas de religiosidad que son solamente exteriores, de lucimiento, de presunción social, y sobre todo el utilizar la religión y a Dios para despreciar a los demás hombres. Utilizaban el valor fundamental de la sociedad para reclamar un estatus y para que desde ese estatus pudieran sentirse superiores y considerar a sus demás hermanos inferiores. Eso delante de Dios es un oprobio, porque nos dice
El Salmo responsorial, lo que hemos rezado, el Señor no está lejos de sus fieles. Dios tiene hijas e hijos y ama a todos por igual. Entonces, a un papá, a una mamá no le gusta que le desprecien a sus hijos. Ofende a los papás quien desprecia a los hijos. Ofende a Dios quien desprecia a sus hijas o a sus hijos, porque Dios no es así. ¿Cómo es Dios? Nos lo ha presentado en unos rasgos de su rostro la primera lectura. Dios no se deja impresionar por las apariencias. Esto es importante. No se deja impresionar por las apariencias. Y Él no menosprecia a nadie. Porque es Dios, no menosprecia a nadie, pues es el Creador. No menosprecia la obra de sus manos. Y sobre todo, cuida de aquellos que algunos consideran despreciables. En aquella sociedad del mundo bíblico, ¿cuáles eran las personas que eran consideradas en lo más bajo de la escala social? Naturalmente estaba el oprimido, el huérfano, la viuda. Todo el mundo los despreciaba, pues bien, Dios no los desprecia. E incluso a quien suplica, lleno de fe, Dios lo escucha, Dios lo atiende y hace que obtengan lo que piden. Aquellos que insisten sin descanso, suplicándole al Altísimo, Dios lo atiende y como es un justo juez, les hace justicia. Ese es el Dios que anuncia Jesús. Ese es el Dios que hay que anunciar en nuestra época. Ese Dios que tiene misericordia de aquellos que en nuestra sociedad son despreciados, son marginados, son vistos como inferiores. Dios no se comporta de esa manera y corrige entonces esos comportamientos de superioridad. Hermanas y hermanos, si traemos ese evangelio a nuestra época, les decía que si en aquella época teocrática el valor principal era lo religioso, en nuestra época lo que se considera que organiza la sociedad es lo económico. Y eso da pie para que algunos, con base en su capacidad económica, se sienten con las ínfulas para despreciar a los demás. Y lo vemos en nuestras familias, amistades, conocidos. Viven en un fraccionamiento y por el lugar donde viven desprecian a los que viven en una colonia popular. Tienen una residencia y desprecian a los que tienen una casa sencilla. Tienen 1 o 2 vehículos de lujo y desprecian a aquellos que tienen un vehículo sencillo o no tienen vehículo. O sea, que su capacidad económica les permite despreciar a las hijas y a los hijos de Dios. Hermanas y hermanos, esto nos invita a revisar entonces nuestros comportamientos y a tratar de ser como Dios, que no menosprecia a nadie. Queremos ser hijos de ese Dios y conducirnos como Él. Siempre me gusta ilustrar el Evangelio con el ejemplo de nuestros difuntos, los que ustedes vienen a recordar en la lista de oración, que sin duda los llevan en sus corazones, porque han sido gente buena, gente que ha estado cerca de la gente,
como Dios está cerca de su pueblo, cerca de su familia, sin menospreciar a los demás, sin darse ínfulas de ser no sé qué cosa. Simplemente son hermanas y hermanos, se tratan bien, con educación, con respeto, con comedimiento y a veces ayudando, preocupándose por los demás. Eso es lo que nos propone el Evangelio. Y ese Evangelio es el que hay que anunciar. Y hay que sentirnos todos misioneros de ese Evangelio, de esa forma de vivir la fe. Creemos en Jesús muerto y resucitado que nos enseñó a vivir así. Pues creámosle a Jesús y vivamos como Él vivió y como Él nos propone vivir. Y de esta manera, hermanas y hermanos, pues creemos que ese Evangelio vivido nos da salvación. Esforcémonos, pues, por vivir y anunciar ese santo Evangelio como nos dieron ejemplo nuestros difuntos. Ave María Purísima. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, todo lo visible del mundo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, que la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajo el cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado al tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanas, hermanos, confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos en humildad nuestras peticiones a Dios. Después de cada intención diremos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que vivamos con alegría la llamada del Señor, que el Señor nos hace a compartir el Evangelio con todos nuestros hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los misioneros y misioneras esparcidos por el mundo, para que reciban el apoyo espiritual y material que necesitan. Oremos. Padre, escúchanos. Por los jóvenes de nuestra comunidad, para que el Señor siembre en sus corazones la vocación misionera. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, para que sirvan con lealtad a los pueblos que les han sido encomendados, defendiendo a los débiles y trabajando por la paz y el bien común. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que, como el publicano del Evangelio, nos acerquemos siempre a Dios con espíritu de humildad, confiando en su misericordia y no en nuestros méritos. Oremos. Padre, escúchanos. Atiende, Padre, lo que con fe te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Señor.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor. Y es justo darte gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo
congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. María Guadalupe Méndez, Gloria Olivares, José de Jesús, Gloria, y Javier Arenas Flores, Silvina Cruz, María Aldama, Magdalena y Feliciano Flores, Pilar Hernández, Librado Cruz, Epifanio Robledo, Angélica del Carmen Casas, Ricardo Rodríguez, Lidia Jiménez, Oliverio Calderón Ruiz, Oliverio Calderón Jiménez en su 12º aniversario, José Guadalupe, José Patricio y Vicente León Mondragón, Josefina Ruiz, María Montserrat Ocaña, Mercedes Rivero, Sara Vargas, Amalia Navarro, Pío Martínez, Graciela Murguía, Deyanira Barragán, Juan López, Mercedes López, Marco Antonio Delgado y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, con esa certeza de que Dios es amigo de sus fieles y está cerca de nosotros y que oye el clamor de quien se dirige a Él, nosotros lo hacemos diciendo la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, dense un saludo fraterno de paz. Give
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, acérquense por el pasillo central. Los demás pueden sentarse y en silencio pídanle a Dios que venga a su corazón. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda agradable a Dios. De pie, oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, a ese Dios que está siempre cerca de sus fieles, le pedimos que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, hemos ofrecido a Dios ese culto, esa devoción que sale de nuestros corazones. Él nos ha alimentado con su palabra y con su Eucaristía, que esto nos dé fuerza para seguir caminando con fe nuestra vida cristiana. Esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan todos una buena noche y un bonito domingo. Dios les acompañe.